Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 2 de la asignatura Matemática Discreta del grado en Matemática de la UNED en Sevilla, en la que vamos a estudiar el principio de inducción y las ecuaciones diofánticas. En la primera parte nos vamos a centrar en el principio de inducción. Entonces vamos a estudiar en qué consiste exactamente. ¿En qué consiste el principio de inducción? Vamos a partir de un subconjunto S contenido en los naturales, ¿de acuerdo? De modo que se van a verificar dos propiedades. Por un lado, vamos a verificar que el elemento 1, el número 1 de los números naturales, pertenece al conjunto S. Y, segundo, se va a cumplir que si tenemos un número natural que es mayor o igual que 1, de modo que el hecho de que K pertenezca al conjunto S, entonces eso implica que el elemento K más 1 pertenece al conjunto S también. Entonces, tenemos que el elemento S, el conjunto S, coincide exactamente con el conjunto de los números naturales. Esto es una descripción del principio de inducción de modo conjuntista, en el que estamos diciendo, si tenemos un elemento de nuestro conjunto S, que es el 1, que pertenece a S, y además, para cualquier otro elemento K que tengamos en el conjunto S, eso va a implicar que el elemento siguiente, K más 1, está en el conjunto S, eso nos va a llevar inequívocamente a que el conjunto S coincide exactamente con el conjunto de los números naturales, y esto está basado en la semántica de Peano. Sin embargo, tenemos otra reescripción de este principio de inducción normalmente con propiedades. Entonces, podemos reescribir el principio de inducción usando propiedades. O proposiciones. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que escribimos una letra P mayúscula y a que escribimos un K, donde esto indica que el elemento K verifica la propiedad P. De este modo, el principio de inducción puede escribirse usando las propiedades o las proposiciones de la lógica proposicional del siguiente modo, diciendo que si tenemos la primera propiedad, que en lugar de decir que el elemento 1 pertenece a S, decimos que el elemento 1 verifica la propiedad que nosotros queramos, y además la segunda se va a escribir diciendo que si para todo elemento K mayor o igual que 1, tal que si se tiene P sub K, es decir, si el elemento K verifica la propiedad P, entonces se tiene que el elemento K más 1 también verifica la propiedad P. Si tenemos estas dos condiciones, como consecuencia, el principio de inducción que nos dice que entonces cualquier elemento de K es un elemento de N, es decir, que todo número natural verifique la propiedad P con la que hemos trabajado. Esta es seguramente la formulación del principio de inducción a la que estamos más acostumbrados.
No solo eso, sino que cuando trabajamos con el principio de inducción, aquí normalmente estamos acostumbrados a poner el primer elemento, un 1. No tiene por qué ser un 1, puede ser cualquier elemento. Una cosa que cabe destacar es que estamos acostumbrados a llamar a esta primera hipótesis, solemos llamarla el caso base. Y a esta segunda condición es lo que se suele llamar el paso inductivo. Y lo que estábamos diciendo es que, aunque estamos acostumbrados a empezar en 1, no tiene por qué ser así. Es decir, el caso base no tiene por qué ser en k igual a 1. Podemos generalizarlo a cualquier k sub 0 perteneciente a los naturales. De este modo, tendríamos que el principio de inducción podemos escribirlo bien en modo conjuntista, diciendo que el elemento k sub 0 pertenece a S, y el segundo paso, que si k es mayor o igual que k sub 0 y se tiene que el elemento k pertenece a S, eso implica que el elemento k más 1 pertenece a S. Y esto, el principio de inducción, nos dice que entonces el conjunto S es exactamente el conjunto de los números naturales. O, en forma proposicional, ¿qué tendríamos? Tendríamos que decir que el elemento k sub 0 verifica la propiedad P que me hayan dado. Y segundo, si tenemos un k mayor o igual que un k sub 0 y el elemento k verifica la propiedad P, eso implica que el elemento k más 1 también verifica la propiedad P, y entonces el principio de inducción lo que nos dice es que todo número natural n verifica la propiedad P. Si aquí nos fijamos, lo que estamos pidiendo únicamente en el principio de inducción es que cada vez que tengo un elemento, el siguiente o debe estar en el conjunto o debe verificar la proposición o la propiedad P en cuestión. Podemos extender esto no solo al elemento anterior, sino a todos los previos al elemento k más 1. Y eso es lo que se va a conocer como el principio de inducción fuerte. Principio de inducción fuerte. ¿Qué nos dice el principio de inducción fuerte? De forma muy similar, también partimos de un subconjunto S contenido en los naturales tal que se verifica las siguientes propiedades. Por un lado, podemos escribirlo diciendo el elemento 1 pertenece al conjunto S, y por otro lado, se tiene no que para todo elemento mayor o igual que 1, sino que si para todo n mayor estricto que 1 y k perteneciente a S, de modo que el elemento
el hecho de que K pertenezca a S para todo elemento K que esté entre 1 y n implica que el elemento n pertenece a S. Entonces tenemos que el conjunto S coincide con el conjunto n. De forma alternativa, utilizando las propiedades, escribiendo esto como propiedades, lo que estaríamos diciendo es que el primer elemento debe verificar la propiedad P. Y luego aparte, lo segundo, lo que estamos diciendo, no es que el elemento K implique que el siguiente lo cumple, sino que lo que estamos diciendo es que para todo 1 menor o igual que K menor que N, si se cumple P sub K, entonces se cumple P sub N. Lo que estamos diciendo es que dado un elemento natural N, que este N en el caso anterior del principio de inducción era el K más 1, aquí lo que estamos diciendo es que no solo el hecho de que K implique K más 1, sino que el hecho de que todos los casos anteriores implican el caso N. Entonces, se tiene que la propiedad N es verificada por cualquier número natural. Y esto es lo que conocemos como el principio de inducción fuerte. Tanto el principio de inducción como el principio de inducción fuerte nos sirven para demostrar resultados, teoremas, proposiciones, lemas que estén basadas en una dependencia del conjunto de las naturales o de un número natural o de un cierto parámetro n que se mueve con respecto a los naturales. El siguiente punto que vamos a estudiar en la clase de hoy van a ser las ecuaciones diofánticas. Entonces vamos a introducir primero qué son o qué es una ecuación diofántica. Entonces, vamos a centrarnos inicialmente en ecuaciones lineales de primer orden. ¿De qué forma? Vamos a tener un parámetro a que multiplica a x más un coeficiente b que multiplica a y igual a un cierto n, donde tanto los elementos a, b y n pertenecen al conjunto de los números enteros. Claro, de forma natural, si esto fuese una ecuación cualquiera, el modo de resolverla sería despejando. Podría pasar el a por x restando y luego dividido entre b. Lo que pasa que nos interesan únicamente las soluciones x y donde tanto x como y son a su vez números enteros. Y esta ecuación recibe el nombre de ecuación diofántica. Es decir, una ecuación diofántica es simplemente una ecuación en el conjunto de los números enteros donde las soluciones nos interesan que sean a su vez números enteros. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer con respecto a las ecuaciones diofánticas es
cuando existe una solución en Z de dicha ecuación. Porque ahora ya no nos sirve con que despejemos y nos quede una fracción como 5 tercios, porque 5 tercios no va a ser un número entero. Entonces no nos vale el proceso habitual que tenemos para resolver este tipo de ecuaciones, sino que tenemos que pensar un poco más. Y entonces, la condición necesaria y suficiente para la existencia de solución es que si nosotros llamamos D al máximo común divisor de los coeficientes A y B que multiplican a nuestras variables X y, lo que tiene que ocurrir es que ese máximo común divisor divida a n. Lo que estamos diciendo con una condición necesaria y suficiente es que el hecho de que D divida a n nos garantiza sí y solo sí que existe un punto x0 y su 0 solución de la ecuación diofántica a por x más b por y igual a n. Es decir, que podemos caracterizar las ecuaciones diofánticas lineales de primer orden de este modo. Lo único que necesitamos es que el máximo común divisor de los coeficientes de las variables x y divida a n. Y entonces sabemos que va a existir una solución. Claro, una vez que sabemos que va a existir nuestra solución de la ecuación diofántica, el siguiente paso es averiguar cómo podemos obtener dicha solución. Y entonces, en el siguiente paso, una vez que sabemos que existe una solución de la ecuación a por x más b por y igual a n, estamos interesados en saber cómo obtenerla. Y entonces, si llamamos x0 y su 0 a una solución particular de dicha ecuación, resulta que tenemos una fórmula para obtener cuánto vale x sub 0 y su 0. Y no es otra que x sub 0 puede obtenerse del siguiente modo. Cogemos el factor n, lo dividimos entre el máximo común divisor d, que sabemos que esto es posible porque d divide a n. Si no, no habría solución. Ya lo multiplicamos por un cierto factor que vamos a llamar alfa. La i sub 0 lo vamos a expresar a su vez como el elemento n, lo dividimos entre d, que sabemos que es posible, y lo vamos a multiplicar por un cierto elemento beta. ¿Pero quiénes son estos alfa y beta? Pues son precisamente los coeficientes que aparecen en la identidad de Bessut al calcular el máximo común divisor de A y B. Es decir, cuando nosotros calculamos el máximo común divisor de A y B, también sabemos, por la identidad de Bessut, que existen unos coeficientes alfa y beta, de modo que el máximo común divisor de A y B puede expresarse como el coeficiente alfa por A
más el coeficiente beta por b. Y lo importante es que estos elementos alfa y beta pertenecen también al conjunto de los números enteros. Y esto de aquí, recordamos, que es lo que se conoce como la identidad de Bézout. Entonces resulta que para obtener una solución particular de nuestra ecuación diofántica, lo único que tenemos que hacer es primero calcular el máximo común divisor de. Para calcular el máximo común divisor podemos seguir el proceso del algoritmo de Euclides y la división y ir dividiendo los restos sucesivos. Una vez que tenemos esos restos obtenidos y hemos obtenido el máximo común divisor, volvemos hacia atrás descomponiendo las ecuaciones que hemos obtenido para hallar el valor alfa y beta de estos coeficientes de la identidad de Bézout. Y entonces podemos construir nuestra solución. Claro, el tema que tenemos aquí es que de este modo únicamente hemos obtenido una solución de nuestra ecuación. Y sabemos que como aquí tenemos una ecuación en la que hay dos incógnitas, debe haber infinitas soluciones, porque hay una variable que queda libre. Entonces ya, para finalizar, si conocemos una solución particular x sub 0 y sub 0 de la ecuación diofántica a por x más b por y igual a n, ¿cómo podemos obtener todas las soluciones? Para ello tenemos un teorema que nos dice cuál es la forma que tienen todas esas soluciones. Y entonces tenemos que todas las soluciones de la ecuación diofántica a por x más b por y igual a n vienen dadas por el elemento x, va a ser precisamente la solución particular x sub 0, y ahora vamos a sumarle un factor t que multiplica al coeficiente b entre d. Como d era el máximo común divisor de a y b, sabemos que d dividido de b, es decir, que esto, aunque sea una fracción, en realidad es un número entero. Y por otro lado, y va a ser el elemento y sub 0 menos, en lugar de más, va a ser menos el parámetro t que multiplica a por d. Con t es un parámetro arbitrario que pertenece a z. Cada vez que nosotros variamos este t, nos va a dar cualquier solución de mi ecuación diofántica a por x más b por y igual a n. Además, ¿quién es x0 y sub 0? x0 y sub 0 es una solución particular. Y ya hemos visto cómo podemos calcular dicha solución particular. O sea que ya tenemos todas las herramientas para ver cómo podemos resolver las ecuaciones diofánticas de grado 1. Entonces, resumiendo, para tener de modo global, hemos dicho que tenemos una ecuación que es a por x más b por y igual a n, donde tanto a, b y n, que son los coeficientes como pertenecen a z, como las soluciones x y que nosotros estamos interesados en buscar pertenecen a z. Esto es lo que llamamos nosotros ecuación diofántica. Entonces, primero, sabemos que existe solución si y solo si
D, que es el máximo común divisor de A y B, divide al término independiente n. Segundo, solución particular. Tenemos que una solución particular viene dada por el elemento x sub 0, que es precisamente el término independiente n dividido entre d por el alfa, y el y sub 0 es el término independiente n dividido entre d por beta, donde el alfa y beta son los coeficientes de hacer la identidad de Bézout a los elementos a y b. Y tercero, todas las soluciones se obtienen haciendo x igual a x sub 0 más t que multiplica al coeficiente b entre d, e y es igual al y sub 0 menos t que multiplica al coeficiente a entre d. Y esto es para un t cualquiera que cojamos de los números enteros. Y entonces ya tenemos todo lo que debemos saber para resolver ecuaciones diofánticas de primer grado. ¿De acuerdo? Ahora la cosa la vamos a complicar un poquito más, porque hemos empezado con ecuaciones diofánticas de grado 1, pero el siguiente paso sería estudiar ecuaciones diofánticas de mayor grado. Y en particular, ahora vamos a centrarnos en una ecuación muy concreta. Vamos a centrarnos en la siguiente ecuación diofántica. Vamos a considerar la ecuación diofántica x al cuadrado menos y al cuadrado igual a n, con n perteneciente a z. Entonces, igual que hemos hecho antes, queremos saber primero cuándo es solución y cómo podemos obtener dichas soluciones. Y entonces, un primer resultado nos garantiza que dicha ecuación diofántica tiene solución si y solo si. ¿Qué tiene que ocurrir? El elemento n, que es el término independiente, puede factorizarse como producto de dos números, es decir, como n igual a a por b, donde a y b tienen la misma paridad. Es decir, a y b deben ser o simultáneamente pares o simultáneamente impares. No puede ser que el numerito a sea par y el numerito b sea impar. Eso no nos sirve. En caso de que n pueda factorizarse de este modo, vamos a tener una solución de dicha ecuación. Pero además, ¿cómo obtenemos dicha ecuación? O sea, dicha solución. Además, la solución viene dada por x, va a ser el elemento a más b entre 2, y el elemento y, la solución va a ser a menos b entre 2. Entonces resulta que para esta ecuación diofántica de segundo orden, que uno pensaría, parece que a priori el hecho de que subamos el orden de nuestra ecuación va a hacer que sea más complicada de resolver. Tenemos un resultado que nos dice simplemente, mira, lo único que necesitamos es que podamos factorizar el término independiente como a por b.
No estamos cogiendo el máximo como un divisor, no, simplemente que se pueda factorizar como producto del número. Eso sí, exijo que esa factorización sea en números o bien los dos pares o bien los dos impares. Además, una vez que tenemos eso factorizado, la solución es muy fácil de obtener. Por un lado, únicamente debemos de sumar los dos números de la factorización y dividirlos entre 2, y por otro lado restarlos. Entonces, ¿cuál es la dificultad que vamos a tener en este tipo de ecuaciones? Si es tan sencillo, ¿dónde está la letra pequeña? El problema precisamente es que normalmente n no va a ser un número chico, no va a ser 8, 14, 16, sino que va a ser un número muy grande. Y cuando tengamos un número muy grande, nos va a resultar complicado averiguar si ese número tan grande es posible factorizarlo, ¿no? Entonces, el problema lo vamos a tener a la hora de determinar si el término n perteneciente a z puede factorizarse o no. Hombre, sabemos que si n es un número par, entonces todo número par puede factorizarse como 2 por algo. Eso lo vamos a tener 100% seguro. Entonces el problema radicalmente es qué pasa cuando el elemento es un número impar. Si el elemento es un número impar, no sabemos si se puede factorizar o si por el contrario va a ser un número primo. Entonces, cuando n sea impar, el siguiente resultado nos va a proporcionar un algoritmo para determinar si n puede factorizarse como a por b con a y b de la misma paridad. En este caso, si n es impar, sabemos que a y b van a tener que ser un número impar. Y es lo que vamos a conocer como el algoritmo de Fermat. ¿En qué consiste este algoritmo de Fermat? Obviamente, partimos de lo que estamos diciendo es, supongamos que tengo un número n impar, supongamos que puedo factorizarlo como n igual a a por b, y además supongamos, puesto que tengo dos elementos a y b, que hay uno que es más grande que el otro. Digamos, por ejemplo, que el elemento a es mayor o igual que el elemento b y que son mayores que 1. Si fuesen 1, es que significa que el número solo se factoriza como a por 1 y entonces es un número primo. Entonces, la pregunta es, supongamos que lo puedo factorizar. Vamos a ver cuál es el proceso para determinar el valor de la factorización A y de la factorización B. Si no somos capaces de encontrar ninguno, lo que significa es que no podíamos factorizarlo y entonces n era un número impar. Entonces, ¿qué sabemos? Por un lado, el primer paso es que podemos escribir la ecuación x cuadrado menos y cuadrado. Nuestra ecuación estaba igualada a n, ¿verdad? Pero como podemos factorizar el elemento n con la misma paridad, lo que significa es que además la solución x, ¿quién era? Era precisamente el a más b entre 2 al cuadrado, y aquí restaba el a menos b entre 2 al cuadrado, ¿verdad?
Y entonces lo primero que vamos a hacer es que buscamos un cierto elemento Q que sea un número natural tal que este elemento Q al elevarlo al cuadrado sea mayor o igual que n. Y nos quedamos con el menor. Es decir, vamos a buscar los números naturales que al elevarlos al cuadrado son más grandes que n o iguales que n. Y nos quedamos con el más chico que verifique dicha propiedad. ¿De acuerdo? El siguiente paso, ¿cuál sería? Vemos si alguno de los siguientes elementos es un cuadrado perfecto. Cogemos q al cuadrado, le restamos n, o cogemos el siguiente término de q, q más 1 al cuadrado, y le restamos n, y así vamos probando con todos los elementos q más 2 al cuadrado y le restamos n. Y vemos si alguno de estos elementos es un cuadrado. Perfecto. ¿Qué puede ocurrir? Lo que vamos a tener, por un lado, es que si el elemento, digamos m, que va a ser el elemento q más n sub 0, es decir, por ejemplo, el q es simplemente q más 0, el q más 1 sería q y el n0 valdría 1. Pues si m igual a q más n0 es digamos aquí, es el que cumple la condición 3, es decir, que q más n0 al cuadrado menos n es un cuadrado perfecto, entonces sabemos cómo obtener las soluciones. Si eso ocurre, ¿cuáles son las soluciones que tenemos? Pues resulta que entonces el elemento x es precisamente el m y el elemento y es precisamente la raíz cuadrada de el m al cuadrado menos el n, que sabemos que es un cuadrado perfecto. Es decir, como teníamos que x era a más b entre 2 y que y era a menos b entre 2, podemos obtener los valores de a y b. Resulta que a no es otra cosa que el valor x más y. Y b no es otra cosa que el valor x menos y. Pero ¿qué pasa si ninguno de estos elementos es un cuadrado perfecto? Pues que entonces, si ninguno de los elementos q cuadrado menos n, q más 1 al cuadrado es n, q más 2 al cuadrado menos n, con los que vamos probando, es un cuadrado perfecto, eso significa que n es un número primo. Y entonces no podemos factorizar el elemento n como producto de dos números que tengan la misma paridad. ¿De acuerdo? Además, ¿qué es lo importante con respecto a este método? Que el método es finito, ya que solo hay que probar con los elementos m igual a q más n0 que verifiquen la condición que debe verificar los elementos es que q sea menor o igual que m, pero menor estricto que n más 1 entre 2. Es decir, es posible que tengamos que comprobar muchos elementos.
Sí, pero una cantidad finita de ellos. Por lo tanto, vamos a poder resolver estos elementos. ¿De acuerdo? O sea que para las ecuaciones diofánticas de grado 2 de la forma x cuadrado menos y cuadrado igual a n, también sabemos cómo obtener las soluciones. La solución es fácil, lo único que nos puede resultar complicado es determinar si el elemento o si nuestra ecuación diofántica tiene solución, ya que para ver si tenía solución teníamos que hacer esa factorización. Pero el algoritmo de Fermat nos va a proporcionar un método para ver cuándo existe dicha factorización. Por último, vamos a ver, vamos a considerar la ecuación diofántica dada por x cuadrado más y cuadrado igual a z al cuadrado, donde los elementos x y z pertenecen a z. Las soluciones de dicha ecuación reciben el nombre de ternas con n pitagóricas. Igual, como un caso particular de una ecuación diofántica, queremos averiguar cuándo tiene solución y cómo son las soluciones de nuestra ecuación. Por suerte, esta ecuación diofántica de las ternas pitagóricas es una ecuación muy estudiada y tenemos un resultado que nos permite garantizar la existencia de dichas soluciones, que es el siguiente. Las soluciones de la ecuación diofántica x cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado con el máximo común divisor de x y z igual a 1, es decir, no se repiten elementos, tales que dos divide a x, es decir, el elemento x es un número par, y además vamos a pensar únicamente en las soluciones positivas, porque bueno, las negativas sería por simetría, son de la forma x es igual a 2 veces s por t, porque sabemos que como 2 divide a x es un número par, por lo tanto lo puedo expresar como 2 por algo. El elemento y va a ser de la forma s al cuadrado menos t al cuadrado. Y el elemento z va a ser de la forma s al cuadrado más t al cuadrado. Pero ¿quiénes son esos elementos st? Pues los elementos st que nos dan todas las soluciones tienen que verificar las siguientes condiciones. Son números naturales con el s es mayor que el t y además exigimos que el máximo común divisor de s y t sea igual a 1, es decir, que s y t sean primos entre sí, no compartan factores, con s y t teniendo además distinta paridad. Entonces, cualquier elección st que hagamos verificando estas condiciones nos va a dar una solución x y z de la ecuación diofántica de las ternas pitagóricas. De este modo llegamos a la teoría que tenemos que ver tanto de principio de inducción como de ecuaciones diofánticas de
esta segunda lección. Y ahora vamos a finalizar con algún ejercicio para afianzar los distintos resultados que hemos visto. Vamos a ver el ejercicio número 7 del libro, en el que vamos a estudiar qué ocurre con el principio de inducción. Y entonces, en este problema, nos piden probar que la siguiente ecuación es cierta. Es decir, que si tengo 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 más 1 entre n menos 1 por n, que eso es igual a 1 menos 1 partido por n para todo número natural n. Entonces, para demostrarlo, vamos a usar el principio de inducción. Y como hemos visto, queremos estudiar dos cosas. Por un lado, lo que hemos llamado informalmente el caso base. Entonces, veamos si para n igual a 1 se verifica la igualdad. Por un lado, en la parte de la izquierda, ¿qué tendríamos? Tendríamos simplemente 1 entre 1 por 2. Por otro lado, en la parte de la derecha tendríamos 1 menos 1 entre 1. Perdón, la parte de la izquierda, como empieza hasta el n, ¿qué tendríamos? Tenemos aquí este elemento más... Vale. Había un error y es que no tenemos para todo número natural, sino para todo número natural n que verifica que sea mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí en el caso base no sería ver para n igual a 1, sino sería ver para n igual a 2. Y de este modo, aquí lo que obtendríamos sería 1 menos 1 medio. Arriba, ¿qué obtenemos? 1 por 2 es 2 y 1 entre 2 nos queda precisamente 1 medio. Abajo, 1 menos 1 medio sería precisamente 1 medio. Luego, se cumple que 1 entre 1 por 2 coincide con 1 menos 1 partido por 2. O sea que el caso base es cierto. Ahora vamos a ver el siguiente paso, que es lo que vamos a conocer como el paso inductivo. Es decir, paso inductivo. ¿Qué tenemos que ver en el paso inductivo? Tenemos que ver que si tengo un K mayor o igual que 2, con la propiedad K se cumple, entonces también debe cumplirse la propiedad K más 1. Entonces lo que vamos a hacer es escribir qué significa cada cosa. Es decir, partimos de que la propiedad K se cumple, es decir, que 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 más, así llegamos hasta 1 entre, y como es para K, aquí tenemos K menos 1 por K. Y eso es igual a 1 menos 1 partido por K. Y entonces, queremos probar P sub K más 1. Por lo que comenzamos estudiando. Como aquí tengo una igualdad, voy a empezar por la que puedo hacer algo, que es la parte izquierda. Es decir, ¿quién sería 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 más, 1 entre K menos 1 por K,
Pero ahora, como quiero estudiar P sub k más 1, tengo que añadir otro término, que sería el término k más 1, es decir, 1 entre k por k más 1. Claro, por un lado, ¿nosotros de qué partimos? Yo no tengo que demostrar que esto sea cierto. Yo sé que eso es cierto. Y usando que eso es cierto, quiero ver si cuando tenga esta suma con este término extra, si entonces puedo escribir aquí abajo en lugar de una k, un k más 1. Pero lo que nos fijamos es que cuando escribimos todos los términos, aquí hay algo que sabemos que podemos cambiar. Porque esto precisamente, ¿quién es? El P sub k. Y entonces aquí, usando la hipótesis de inducción, ¿qué tenemos? Que la hipótesis de inducción nos dicen que esto de aquí coincide con esta parte de la igualdad. O sea que esto es igual a 1 menos 1 partido por k. Y ahora añadimos el término extra que teníamos. Ah, es que teníamos un término que era el 1 partido k más 1. Bueno, vamos a ver cómo podemos simplificar esto. ¿Por qué? Porque queremos ver que esto sea 1 menos 1 partido por k. Tengo 1 menos cosas. Voy a escribir esas cosas. Esto sería 1 menos... Y a todo esto lo voy a escribir como una fracción. Para escribirlo con una fracción con el menos delante tengo que tener cuidado porque el mínimo común denominador de k y k por k más 1 va a ser k por k más 1. Pero claro, ahora este tiene un menos 1. Este no tiene un signo menos. Por lo tanto debe ponérselo. Es decir, ¿qué nos va a quedar aquí? Que aquí le faltaba el término k más 1, ¿verdad? Pero aquí ¿qué tengo que restar? Tengo que restar precisamente el 1 del menos que he sacado factor común para que menos por este menos sea un signo más. Claro, y entonces ¿qué nos queda precisamente? Nos queda que el 1 se me simplifica con el 1, la k se me simplifica con los k y nos queda 1 menos 1 partido k más 1, que es precisamente la expresión que yo quería tener, pero en lugar de con una k aquí, con el k más 1. Luego, es cierto, es decir, usando que la propiedad P sub k es cierta, he conseguido demostrar la propiedad P sub k más 1. Por lo tanto, el principio de inducción me dice que como tenemos el caso base y tenemos el paso inductivo, luego la igualdad es cierta para todo número natural n mayor o igual que 2. Y con esto finalizamos la segunda lección de la asignatura.